Existe una sensación indescriptible al alcanzar cierto punto en una historia, del medio que sea, ese punto en el que las sospechas e intrigas empiezan a tener respuesta, en el que los conflictos llegan a su punto álgido, en el que los personajes hacen o dicen aquello que cambia las reglas del juego. En fin, al alcanzar el clímax de la historia. O uno de ellos, por lo menos. Esa sensación de reafirmación, de confianza y de anticipación. Esa cosa inexplicable que recorre tu espina dorsal enviando señales confusas a tu sistema nervioso. Eso mismo es lo que ha provocado el episodio de esta semana. Steins Gate 0, capítulo 18. Hemos alcanzado este clímax. Antes que nada, la definición de clímax es algo que no es del todo necesario para comprender lo que pasa en este capítulo. Y es un concepto que todos reconocemos a nivel inconsciente. Es parte de todos nosotros y lo esperamos en cada historia que vemos, leemos o presenciamos. Sin embargo, quiero dejar bien claro a qué me refiero. Casi todo lo que voy a decir sobre esto está en el libro de Robert McKee, El guión, que es sobre cine pero se aplica a todo tipo de relato. Si alguien quiere dedicarse a escribir, le recomiendo encarecidamente leerlo. En toda narración hay dos formas de que la trama avance. La primera es la acción y la segunda el diálogo. En teoría, una acción que no hace avanzar la trama es irrelevante. Y un diálogo que no otorgue nueva información también. Creo que todos sabemos que eso no se aplica siempre y es una guía para saber organizar una historia en sus acciones y revelaciones importantes, pero es un buen punto de partida. Para dar un ejemplo de cada cosa, mientras Okabe se mantiene al margen de lo que pasa en Steins Gate 0, sus acciones no hacen avanzar la trama, pero las de otros personajes, particularmente Maho, Daru, Suzuha, Mayuri, sí, porque tienen un impacto directo en el desarrollo de los eventos. Mientras va conociendo al personaje de Maho, sus conversaciones suelen ser para desarrollar a su personaje, conocer su personalidad, su psique, esas cosas. Pero en el momento que le cuenta todo lo de Kurisu y los viajes en el tiempo, la trama avanza, porque sin esa información vital no se disparan las acciones posteriores. Ahora sí, si está clara la idea, procedo a explicar el clímax. Cuando los elementos de la trama llegan a un punto donde la situación, ya sea para el espectador o para los personajes o para alguno de ellos, se vuelve insostenible, porque el riesgo es muy alto, porque uno ya está por hartarse del status quo, porque llegó el momento propicio para cierta cosa, o por la razón que sea. Cuando estamos allí, en ese punto, y no parece haber ninguna posibilidad, cuando la tensión alcanza el máximo nivel, cuando la expectativa está en lo más alto, ese es el clímax. Como entenderán, es un concepto algo abstracto y muy subjetivo, pero si no entendido, al menos aceptado por todos. Cada historia tiene al menos un clímax, en general justo antes de la conclusión. Sería obvio pensar que con todo lo que pasó hasta este momento en Steins Gate 0, el clímax estaba a la vuelta de la esquina. Pero para entender la importancia del mismo hace falta saber cómo se resuelve un clímax. Una vez más, solo hay dos opciones: una acción definitoria o una revelación. La acción definitoria es un acto realizado por un personaje en una situación extrema, que nos muestra su verdadera naturaleza. Es un momento de suma importancia para el personaje, puesto que define su personalidad y sus objetivos con claridad, para sí mismo, para los demás personajes y para el espectador. En Steins Gate uno puede pensar que Kurisu es buena o mala o egoísta o amable o lo que sea,
porque su imagen es lo que sus acciones a lo largo de la serie, o novela visual es lo mismo, dejan en nosotros, y por lo tanto es nuestra visión subjetiva del personaje. Pero eso cambia cuando es ella misma quien decide que Okabe cambie la línea universal para salvar a Mayuri, sacrificándose por el bien de alguien más. Porque cuando las decisiones son triviales, no importa la opción que toma un personaje, su verdadero yo se ve en decisiones trascendentales. Al decidir morir por el bien de alguien más, se define como altruista respecto a Mayuri, trágica respecto a sí misma y egoísta respecto a Okabe. Los personajes confirman o desmienten su personalidad en momentos extremos, es decir, en el clímax, y así es como lo resuelven. La revelación es más simple. Una revelación no es solo dar información que no se conocía, sino que además tiene que cambiar la percepción de lo que había pasado hasta ese momento. Tiene que cambiar las tornas del clímax, o si no, no habría forma de que lo resolviera. En otras palabras, el famoso plot twist o giro de guión sería una revelación. No todas las revelaciones son plot twist, debido a que muchas no eran necesariamente un secreto para el espectador, solo para los personajes y ni siquiera para todos ellos. Un dato que cambia por sí mismo la situación extrema, el clímax, es una forma correcta de resolverlo. Y entonces, ¿por qué tantos rodeos antes de hablar del capítulo? Primero, porque soy un vueltero de mí y me encanta dar rodeos antes de llegar al punto, como ahora mismo, de hecho. Y segundo, porque en este capítulo hubo de los dos tipos de resoluciones de clímax y a eso es a lo que voy. Las acciones definitorias estuvieron por todos lados, la más obvia siendo la de Mayuri, con su decisión absoluta de viajar en el tiempo para completar la operación Arc-Light por su cuenta y llevar a Ocarina a Steins Gate. ¿Qué define más un personaje que se comporta de manera inocente y sumisa que sobreponerse a un tiroteo con final trágico para ir en un viaje sin retorno al pasado solo por su pura convicción? ¿Cierto? El que le sigue en obviedad podría ser el de Leskinen. Llegados a este punto, su decisión de actuar personalmente y revelar su información a sus enemigos lo define como lo que Okabe bien lo llama. Abriendo un paréntesis, qué bueno que seas malo, Leskinen. No es que lo dudara, pero tener la confirmación de que tengo razones reales para odiar a mi personaje menos favorito, lo es todo. Cierro paréntesis. Okabe decidiendo atacar a Leskinen aún estando desarmado y Daru deteniendo a Suzuha de matarlo posteriormente son dos momentos definitorios más sutiles, pero presentes. Ambos muestran una faceta que justifica su posterior posición en una resistencia en la Tercera Guerra Mundial, pero el otro momento definitorio es más salvaje. Kagari, entrando en modo berserker, por ver herida a su futura madre Mayuri, liberándose del control mental para enfrentarse a sus propios compañeros y asesinarlos cruel, sangrienta y algo exageradamente. Define a su personaje como el famoso niño soldado, esa herramienta programada solo para matar y luchar, pero que no deja de ser un juguete roto, un ser desdichado en busca de amor, una bola de arrepentimientos y dolor que quiere desesperadamente la aceptación de los otros. El momento en que se da cuenta de que Mayuri está viva y su programación de lucha se interrumpe, cuando se da cuenta de que, aunque fuera por salvar a su propia madre, acaba de cometer una masacre, es directamente desgarrador. Su más que probable muerte definitiva al final es el destino último que la gente como Leskinen tiene guardado para las herramientas como ella, y el catalizador para lo que sea que pase en los 5 capítulos restantes. Kagari-chan, Suzu-san da yo. Kowacatta toki, nigete ite kureta.
Y queda una cosa más para mencionar, más allá del final, del mensaje de Mayuri, que no requiere un análisis profundo. Es lo que es y se entiende a primera vista. Aunque es un interesante detalle que luego de afirmar que amaba más a Haoin Kyoma en el capítulo anterior, aquí recapacita y decida que la persona a quien ama es aquel que se esconde detrás de la risa del científico loco. Y su deseo colgado en el árbol cuando Ruka lo ve es también un buen detalle. Pero nos queda por nombrar la revelación, que como dije antes, también es importante para resolver un clímax. La forma que tiene Leskinen, de hecho, para ganarse el desprecio de todos nuestros protagonistas, es revelando los orígenes de su plan. Sin esa revelación, probablemente Suzuha no hubiera encontrado la furia para detenerlo, ni se hubiera dado la serie de acontecimientos que siguieron. El hecho de conocer que él es el villano tanto del presente como del futuro, hace de alguna manera que la convicción de evitarlo, creo yo, sea más real. Al menos para Okabe, que hasta este momento se convencía a sí mismo de que esa línea universal estaba bien. Ahora es imposible que ignore las señales, que se convenza de que todo está bien, cuando claramente no lo está. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará hacerlo? Y eso fue todo. Si les gustó el video, hagan eso que les piden siempre en todos lados: like, compartir, suscribirse, la cosa esa de la campanita. Esperemos juntos la resolución de la crisis de identidad de Okabe, que ya falta menos para que Haoin Kyoma vuelva con nosotros. Creo que me voy a instalar la novela visual ya para ir alcanzando el anime. Les habló Blandmaker y nos veremos en otra ocasión. El Psy Congru.